Hola, soy Jimmy Martins. El sofisma de la dignidad. ¿Les gusta a ustedes leer? ¿Les gusta la literatura? ¿Les gusta escribir? Espero que sí. ¿Recuerdan ustedes lo que es una prosopopeya o personificación? Personificar es, según el diccionario de la RAE en su 21ª edición, atribuir vida o acciones o cualidades propias del ser racional al irracional, o a las cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas. Repito, atribuir vida o acciones o cualidades propias del ser racional al irracional, o a las cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas. Luego profundizaré en esta acepción. Segunda, atribuir a una persona determinada un suceso, sistema, opinión, etc. Por ejemplo, Lutero personifica la Reforma. Fíjense cómo ya en la última década del siglo XX el neodiccionario tenía mala baba. Atiendan al ejemplo dado por las autoridades de la lengua. Lutero personifica la Reforma. La ruptura, diría yo, pues donde había unión, él trajo división. Recuerden en qué términos hablaba Lutero de la razón. La prostituta del diablo, decía. Y recuerden, además, cómo rechazaba la justificación por las obras, que es consustancial al cristianismo. Estamos predestinados, decía Lutero. La fe sola basta, decía. Y así, de un plumazo, se cargó 2 de las 3 potencias del alma. Recuerden que son 3. El entendimiento, es decir, la razón, que según él es una meretriz al servicio de Lucifer, la voluntad, que si estamos predestinados, no existe, y la memoria, la cual también se da en mayor o menor medida en muchos animales. No contento con destruir las potencias del alma, se cargó las virtudes teologales, pues si la fe sola basta, la esperanza y la caridad no son necesarias. Y se olvidaba el fraile de que la caridad es la virtud teologal del amor, el amor al prójimo, cuya esencia dejó cristalinamente reflejada el apóstol San Juan en una de sus cartas. Recuerden, obras son amores y no buenas razones. A mí me parece que la fe sola no basta. Hay que ser valientes y amar al prójimo. Y recuerden el proverbio: quien bien te quiere, te hará llorar. Lo digo porque a veces la verdad duele. Y a muchos desagrada lo que duele. No les gusta. Con todo, yo intentaré adherirme a ella y apechugar con las consecuencias. Pues como bien dijo San Juan Pablo II, nadie que se adhiera a la verdad es fiable desde un punto de vista democrático. Prosigo con una propuesta. Ya que están tan de moda los reseteos, a ver si se empieza a introducir en los libros de texto la fórmula ruptura luterana, mucho más acertada que el actual sofisma de la supuesta reforma. Pero vuelvo al vocablo personificar. La tercera acepción dice representar en una persona una opinión, un sistema, etc. Representar en los discursos o escritos bajo alusiones o nombres supuestos a personas determinadas. A estas alturas del capítulo de hoy se preguntarán ustedes, ¿pero por qué habla este tío de la personificación si el tema es la dignidad? Pues por varias razones, pero fundamentalmente porque la personificación, se utiliza para crear sofismas. Escuchen otra vez la primera acepción. Atribuir vida o acciones o cualidades propias del ser racional al irracional, o a las cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas. Ahora veamos qué dice el diccionario del vocablo dignidad. La dignidad, según el diccionario de la RAE en su 21ª edición, significa, primero, calidad de digno. Segundo, excelencia, realce. Tercero, gravedad y decoro de las personas en su comportamiento. Cuarto, cargo
o empleo honorífico y de autoridad. Me detengo aquí y repito la tercera. Gravedad y decoro de las personas en su comportamiento. De las personas, no de los animales, ni de las plantas. No lo digo yo, lo dice el diccionario. Si hablo de dignidad animal o de dignidad vegetal, en términos de corrección política estaría usando un sofisma. Pues ya dejó bien claro el maestro Aristóteles que el sistema nervioso vegetativo, el propio de las plantas, y no solo de ellas, el sistema nervioso sensitivo, el propio de los animales, y no solo de ellos, y el sistema nervioso racional, el propio de los seres humanos, no son comparables. Y queda bien claro que ni las plantas ni los animales pueden comportarse dignamente. A despecho de lo dicho, entiendo perfectamente a quienes encuentran mayor consuelo en la compañía de un perro, o un gato, o una cabra, por mencionar algunos animales, que en la compañía de algunas personas que precisamente voluntariamente deciden comportarse como animales. Recuerden que, según el diccionario, un animal es un ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. La segunda acepción dice que tenemos también un animal irracional. Irracional. La tercera dice persona de comportamiento instintivo, ignorante y grosera. Fíjense, hay más definiciones, pero con estas tres me vale. Y este es precisamente el problema, que el ser humano puede elegir sublimarse en su comportamiento, en su oficio, en su trabajo, en aquella área del saber que más le satisfaga, pero también puede elegir deshumanizarse, animalizarse y llegar a ser un desalmado, impulsivo, ignorante y grosero. De esto se desprende que si alguien anda tirado por el suelo, borracho, escupe en plena calle o se orina en un funcionario público, pues carece de excelencia y de realce, y no será un indignado, sino un indigno. Un indigno es, según el diccionario, aquel que no tiene dignidad, ni mérito, ni disposición para una cosa. Y eso sí que es indignante. Es decir, que indigna. Que, como dice el diccionario, es irritar y enfadar vehementemente a uno. Parece que no es una buena idea utilizar las palabras a la ligera. Sería de agradecer que los sofistas del siglo XXI, esos proxenetas de palabras, se dieran cuenta, aunque no creo que lo hagan. Últimamente está de moda otro asqueroso sofisma: la muerte digna. Los sofistas del siglo XXI, esas verbosas criaturas, lo digo con ironía, claro, por si alguien anda despistado, nos explican que la muerte no debe ser natural, sino digna. Y que lo digno, según ellos, es que un indigno solicite a un médico que haga aguas mayores sobre el juramento hipocrático, que defeque sobre Maimónides, que se cague en Galeno, que haga de cuerpo sobre toda ética. Ya saben, hay que mitigar el impacto ético, según los sofistas. Y en lugar de sanar, mate, porque al indigno que desea abandonar el plano terrestre le importa un huevo la conciencia de los médicos y así se lo solicita, ya que el papá estado maltusiano lo garantiza y lo desea. Pues ya somos demasiados y nos vamos a caer del globo terráqueo, pues está tan podrido y cubierto de inmundicia que resbala. Menos mal que podemos seguir siendo útiles a la sociedad con nuestros cadáveres, convirtiéndonos en abono. Que no lo digo yo. Esto lo dijo Aldous Huxley, sí, el hermano de Julian, padre del transhumanismo, ese que fue primer director de la UNESCO allá por el año 47. Bueno, en lugar de personalizar a los animales, a las plantas y a las piedras, yo me concentraría en cultivar la gramática, la filosofía y la espiritualidad, para así poder hablar
con precisión, razonar lógicamente y no dejarme engañar por sofismas, consignas e ideologías. Y no se confundan. A mí me encantan los animales y la naturaleza. Y del mismo modo que me encanta mantener una conversación con una persona, es decir, con un ser racional, que no todo aquel que habla y camina erguido es una persona, y si no, enciendan la tele, y ahí lo verán. Comprobarán que está llena de gente y está vacía de personas, y de cualquier pensamiento elevado. Toda nuestra dignidad consiste en pensar. De esto nos hemos de preciar, y no del bulto que hacemos o del tiempo que vivimos. Procuremos, pues, pensar bien. No lo digo yo, lo dijo Pascal. Aquí me despido y, como de costumbre, les agradezco enormemente el esfuerzo que hacen al escuchar a este don nadie que les habla. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.